con el doctor Ever Campos, abogado constitucionalista, para analizar una serie de decisiones que se han tomado el día de hoy en el Parlamento. Doctor Campos, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Gracias por la invitación. A ver, doctor, varios temas, ¿no? Porque ha habido, digamos, diversidad de asuntos tocados, tanto en la subcomisión de acusaciones constitucionales como en la comisión permanente. Empecemos por el caso más fresco que tiene que ver con la denuncia que se planteó contra la presidenta Dina Boluarte, contra el premier Alberto Tarola en su calidad de ministro de Defensa en ese momento, contra el exministro César Cervantes, que estaba en la cartera del Interior, que manejaba la policía desde el punto de vista político, e incluso contra el exministro de Justicia José Tello. La denuncia planteada tenía que ver con su responsabilidad sobre las muertes ocurridas en los meses justamente de enfrentamiento. Desde el punto de vista técnico constitucional, ¿tenía asidero esta denuncia planteada en la subcomisión? A ver, yo creo que siempre es importante tener en cuenta que lo que se discute en la subcomisión de acusaciones constitucionales es si una denuncia constitucional presenta elementos de juicio para dar paso a lo que se conoce como el antejuicio político, que es básicamente la antesala de lo que podría ser luego una investigación y eventualmente un proceso penal ante el Poder Judicial. Digamos, la subcomisión ha concluido de que no existían esos elementos de juicio, de que más allá, digamos, de los argumentos que se presentaron, estos no eran suficientes para acreditar la responsabilidad que inicialmente se presentaba en ese documento y por tanto decidió declarar improcedente la denuncia. Fue una votación dividida. De hecho, hubieron algunos incidentes porque un grupo de parlamentarios quería que se incorporara en la denuncia el informe, ¿no?, reciente de la, si mal no de la recuerdo, comisión. Si mal no recuerdo, como nota a pie de página, estamos hablando sobre todo de los parlamentarios de izquierda, ¿verdad? Ruth Luque, el congresista Raimundo, eran los que pedían, oigan, pero acá hay un informe de la Comisión Interamericana, si esto debería ser materia de, digamos, evaluación al menos. Bueno, digamos, era complicado en la medida en que el proyecto de dictamen que se discutió hoy fue anterior a la emisión del informe. Entonces había ahí un tema procesal que naturalmente impedía la incorporación de ese informe, sin perjuicio de que si se hubiese aprobado la denuncia, luego hubiese tenido que ser discutido seguramente en la comisión permanente o en el pleno como un elemento o insumo adicional, ¿no? Pero, a ver, para que la gente lo entienda con mayor claridad, ¿qué es lo que hace la subcomisión de acusaciones constitucionales? No es un juez, no son jueces, no van a determinar si la presidenta y los ministros cometieron delitos en medio de esto. Esto lo tiene que determinar el Ministerio Público. Así es. ¿Cuál es el rol? ¿Qué se le pedía a la subcomisión? Lo que se le pedía a la subcomisión es que autorice justamente esa investigación y ese procesamiento, porque en el caso de los altos funcionarios, ellos gozan de una prerrogativa denominada antejuicio político, es decir, cualquier denuncia en su contra por presuntos delitos de función cometido en el ejercicio de sus funciones, antes de ser tramitado ante los órganos jurisdiccionales, como ocurre en el caso de cualquier ciudadano, en el caso de los altos funcionarios tiene que pasar por el tamiz del Congreso. Es decir, si el Congreso no lo autoriza, esa investigación no se lleva adelante. Por lo menos no durante el lapso que estos altos funcionarios gozan de la prerrogativa del antejuicio, que es hasta 5 años después de culminada su función. Sin embargo, doctor, hoy por hoy la fiscal de la Nación ya abrió, entendemos, una investigación no solo a la presidenta, sino también al premier Tarola. Incluso cuando se abrió esta investigación era por delitos de lesa humanidad. Sí. Lo que pasa es que no nos olvidemos, Omar, que a partir de lo que ocurrió con el expresidente Castillo se estableció el criterio según el cual el Ministerio Público puede investigar, mas no acusar penalmente a estos altos funcionarios si es que previamente el Congreso no lo autoriza. Entonces lo que usted me está diciendo con esto, con la decisión que se ha tomado el día de hoy en la subcomisión de acusaciones constitucionales, el Parlamento o este grupo de trabajo está blindando de un avance en la investigación contra la presidenta y el premier Tarola por los temas de supuestos delitos o los delitos cometidos durante ese momento. En términos prácticos, el efecto es ese, es decir, el Ministerio Público no puede proseguir más allá de la investigación preliminar. El siguiente paso sería una investigación preparatoria y eventualmente, digamos, un proceso ante el Poder Judicial si correspondiese.
Pero para eso, insisto, se necesitaba la aprobación del Parlamento. Si el Congreso dice que no, entonces el asunto queda por el momento ahí. Pero esto es muy fuerte, ¿no? Porque, a ver, ya si la fiscal de la Nación abre una investigación, entiendo que el objetivo es que en un momento esta investigación avance lo suficiente para formalizar la investigación y llegar al fondo del asunto y tratar de entender cuáles eran las responsabilidades políticas en lo que vivimos, en lo que fue la muerte de 65 peruanos. Sí, naturalmente. Cuando se trata de delitos de función, lo que correspondería es que el Congreso brinde las mayores facilidades, sobre todo porque, y es importante que esto quede claro, el Congreso no juzga. O sea, no es que el Congreso va a establecer la inocencia o culpabilidad de nadie. El Congreso lo único que hace es determinar que no existe un móvil político detrás de la denuncia. Y si eso no es así, lo que correspondería es que permita que la justicia pueda hacer su trabajo. Esto es similar, doctor, a lo que ocurrió, a ver si la memoria no me falla, el 15 de noviembre del 2019, durante las protestas que se suscitaron en Lima, en el brevísimo gobierno de Manuel Merino, sí, cuando también la policía salió y hubo represión y 2 jóvenes perdieron la vida y se pidió justamente que se abra una investigación. Esto fue a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y pues también se le blindó y no se permitió la investigación. En ese sentido es exactamente igual, ¿no? Es decir, la subcomisión tampoco aprobó el levantamiento del antejuicio para los altos funcionarios implicados, que eran básicamente el expresidente Merino y los ministros que lo acompañaron en ese brevísimo lapso por el Poder Ejecutivo, y ese asunto ha quedado ahí. La protección del antejuicio tiene un lapso de 5 años. Durante 5 años mantienen esa prerrogativa. En la medida en que no se presente un nuevo elemento de juicio, durante ese lapso no podrían ser procesados por esos hechos. Es decir, hoy por hoy, con la decisión que ha tomado la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Dina Boluarte y sus ministros mencionados están protegidos al menos por 5 años. Digamos, si es que no se presentase un nuevo elemento de juicio que obligara a que el Congreso tome una nueva determinación, diríamos que por el momento el partido ha quedado ahí. Pero parece, yo sé que por un tema procedimental no era posible incorporar el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, ya hemos escuchado cómo esto ha generado mucho escozor en muchos parlamentarios, pero el informe es muy contundente en cuanto a sus frases y señala pues graves que se registraron, tal cual estoy citando además, que se registraron graves violaciones a los derechos humanos en Ayacucho y en Juliaca que tienen que ser investigados. Sí, sobre todo eso último, Mar, porque me parece que ha habido una discusión sobre temas que no necesariamente se condicen con lo que la Comisión ha dicho. Más allá, digamos, de la apreciación que podamos tener, lo que la Comisión ha planteado, siempre en condicional, es que se habrían producido graves vulneraciones a los derechos humanos y ha instado a los órganos correspondientes a que investiguen y determinen la responsabilidad por esos presuntos actos. No ha condenado ni ha juzgado a nadie porque no le corresponde a la Comisión. No es su rol. No es su rol. Ni buscar tampoco con nombre propio. Mire, a políticos. Yo he escuchado que hay una discusión en donde se dice, pero es que el informe no es vinculante. Pero es que en realidad me parece que esa es una discusión bizantina. Exacto. Básicamente porque la Comisión no ha planteado ningún mandato ni ninguna orden. Es vinculante aquello que supone una orden. Haga usted esto o deje de hacer esto. Y entiendo que quien sí da, no sé si llamarlo órdenes, pero que sí da sentencias de cumplimiento obligatorio es la Corte Interamericana. Lo que la Comisión ha hecho es plantear recomendaciones. Las recomendaciones por naturaleza no tienen naturaleza o carácter vinculante. Si yo le recomiendo o le sugiero a usted haga tal cosa, es una sugerencia, usted la toma o no. No es que esté obligado a hacer tal cosa. Y lo que la Comisión ha recomendado en ese informe, en mucho, son cosas que el gobierno ya viene haciendo. Eso tampoco lo perdamos de vista. Verdad. Es decir... Y hay que destacar un punto, ¿no? Porque siempre es importante tener la balanza aquí bien equilibrada. La Comisión también ha destacado que el gobierno peruano ha sido abierto al momento de dar la información. Y eso es algo positivo. Sí, y además ha destacado el trabajo que han llevado adelante organismos importantes del país, ¿no? Sí. Como el Ministerio Público, por ejemplo, cuando ocurrió lo del golpe de Estado de Pedro Castillo, la Comisión en su informe dice que tuvo una respuesta oportuna, lo mismo el Congreso. Así que me da la impresión que estamos entrando a discusiones que no necesariamente tienen que ver con el corazón de ese informe, que insisto, a mi modo de ver,
pasa por tratar de determinar la verdad de unos hechos que a todos, de alguna manera, pues, nos asombran, nos preocupan y nos generan una tremenda inquietud. Porque más allá de los calificativos, ¿no? Si la comisión es caviar, si la comisión es rojete, es comunista, como he escuchado por ahí, lo que nos debería importar es lo que vemos, lo que leemos, lo que además escuchamos en el sentido de los videos de militares, de policías disparando directamente al cuerpo. Lo que necesitamos, Omar, es una explicación. Es decir, más allá, digamos, de las suspicacias, de las especulaciones, de las hipótesis, lo que necesitamos son explicaciones certeras. Es decir, que alguien nos diga qué fue lo que pasó. Claro. Han muerto más de 50 peruanos, no es poca cosa, y lo que correspondería es que nos den una explicación contundente. Si nos dicen simplemente, bueno, vamos a esperar a que el Poder Judicial se pronuncie en sus 3 instancias, es decir, dentro de unos 3, 4 años más o menos para saber qué fue lo que pasó, bueno, creo que eso a todos nos debería obligar a levantar por lo menos una ceja, ¿no? Porque, a ver, desde el punto, y acá volvemos al punto constitucional, el premier Otárola, en sus comentarios, incluso en su declaración ante el Ministerio Público, él ha señalado que las decisiones operativas las tomaban justamente los oficiales de la policía, el jefe del Comando Conjunto, pero no los ministros de Estado, ni él como ministro de Defensa, y entendemos que tampoco el general Cervantes como ministro del Interior. ¿Esto es así desde el punto de vista constitucional en cuanto a responsabilidades? Lo que pasa es que una cosa es la responsabilidad penal, que puede estar de alguna manera impulsada por ese tipo de consideraciones. Digamos, las responsabilidades penales son individuales, pero hay también lo que se llama la responsabilidad política, en donde quien ejerce una función política asume los activos y pasivos de sus subordinados. Puede ser que no haya habido un involucramiento directo, pero alguien tiene que asumir una responsabilidad política. Si es que en el país mueren 60 personas y decimos, bueno, que se investigue y no pasa absolutamente nada, pues naturalmente ahí lo que ocurre es que alguien está evadiendo una responsabilidad política. Y yo lo que creo es que en diálogo un poco con lo que dice la comisión, y que también insisto, porque a veces tenemos una memoria muy frágil, Omar, esto también lo ha planteado el propio gobierno. Lo que corresponde es que eso se investigue exhaustivamente, porque no puede ocurrir que este tipo de cosas se queden así un poco en el aire, ¿no? Y vamos a ver qué pasa de aquí a algún tiempo. Y yo lo que creo es que la responsabilidad política pasa también por ser proactivos en tratar de encontrar la verdad, ¿no? Que es la que nos merecemos todos los peruanos. Y ahí no solo hay una responsabilidad, doctor, perdóname, del Ministerio Público. Ahí hay una responsabilidad de las propias instituciones que justamente tienen que ver con la policía, el caso del Ministerio del Interior y con el Ministerio de Defensa. Es decir, ¿hacia dónde van las investigaciones internas que se han hecho? Porque sí, por supuesto. yo no sé cuán difícil sea, por ejemplo, pedir al general encargado quiénes participaron, quiénes fueron los soldados, quién les dio la orden, quiénes estaban con nombre y apellido para tratar de determinar qué pasó. Difícil puede ser, pero se puede hacer. La Comisión Interamericana ha obtenido información que proviene de fuentes oficiales, que proviene incluso de información del propio gobierno, porque se ha reunido con autoridades del Ejecutivo, pero que proviene también de fuentes que ha podido recabar a partir de pesquisas que ha desarrollado durante el tiempo que estuvo acá. Si es que la Comisión ha podido desarrollar una investigación en esos términos, independientemente de la apreciación que tengamos de los resultados de esta, seguramente las autoridades políticas y administrativas podrían hacer algo similar. ¿Y hace bien el Congreso de la República al blindar de esa manera a la presidenta Boluarte y a los ministros involucrados? A mí me parece que estamos entrando en una discusión que la verdad nos hace mucho daño, porque he visto que hay voces que, por ejemplo, plantean el retiro del sistema interamericano de derechos humanos, y eso tiene como una suerte de aire de familia con lo que pasaba en el Perú en los años 90, ¿no? En donde se planteaban cosas parecidas, y tiene además un aire de familia con lo que sucede con algunas atrapías en América Latina. ¿Quiénes están fuera del sistema interamericano? El gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicaragua. ¿Nos quieren acercar a eso? El mundo civilizado respeta los derechos humanos, y uno puede tener apreciaciones críticas de las decisiones que adoptan las cortes, como las tenemos muchos de quienes hacemos parte de la comunidad jurídica, con las decisiones que a veces toma el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial. Es legítimo eso, pero tenemos que respetarlas,
porque es parte precisamente de nuestros compromisos y porque la Constitución así lo prevé, no es la invención de algún iluminado. La Constitución tiene artículos específicos que hacen referencia al respeto de los compromisos internacionales. Pero además esta decisión que ha tomado el Congreso de la República va en contra a la recomendación que hace la Comisión Interamericana, que dice, oiga gobierno peruano, que esto se investigue, que se llegue al final y se determine el nivel de responsabilidades. Sí, totalmente. Pero con la decisión lo que se hace es simplemente bloquear cualquier tipo de investigación al poder político. En ese punto sí, y me parece que se genera un precedente que no es muy negativo. Yo creo que el mensaje que se tendría que enviar es de máxima transparencia por la gravedad de los hechos. No estamos hablando de algo nimio y creo que a veces perdemos de perspectiva eso. La pérdida de vidas humanas es algo que debería conmovernos y generarnos un tremendo escándalo y ser motivo de reflexión. Y ojo, nadie dice que la presidenta Dina Boluarte ha cometido un delito, o que ella sea una asesina, o que ella gatilló, ni tampoco el premier Otárola. Pero por eso es importante la investigación. Sí, no, y rescato eso último que dices, ¿no? Porque no se trata aquí de establecer responsabilidades de ese tipo. Nadie está juzgando y diciendo, fulano fue el que disparó el arma y tiene que ir preso, como he escuchado también voces afiebradas que de una vez van juzgando, ¿no? En realidad de lo que se trata es de darle una explicación al país de lo que pasó. O sea, lo que tenemos al día de hoy es simplemente hechos que dejan constancia del fallecimiento de un número importante de peruanos, pero nadie nos ha explicado de forma clara, contundente, documentada, cuáles fueron las circunstancias de esas muertes, cuáles fueron las razones que eventualmente precedieron a esas circunstancias, y creo que parte de una comunidad política que respeta los principios y valores democráticos es exigir explicaciones de ese tipo, más allá de las responsabilidades penales, que insisto, es algo que no corresponde determinar en un espacio político. Ahora, doctor, otro tema, cambiando un poco, digamos, al Parlamento, no tanto al gobierno de Dina Boluarte, que tiene que ver con un proyecto de ley ya aprobado en el Pleno del Congreso y que aumenta de 2 a 4 años las penas por difamación, por calumnias vertidas a través de medios de comunicación. Ha habido ya comunicados que han salido de parte de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, de IPIS, que incluso la Defensoría del Pueblo, que tiene una posición contraria. Sí. ¿Esto es peligroso o uno diría, bueno, está bien, pues si me difaman, tiene que haber una buena sanción y una indemnización? Sí. No, yo creo que sería un tremendísimo retroceso. Ojalá el Congreso reconsidere esa decisión. Creo que la tendencia, no solo en América Latina, sino en el mundo, es a la despenalización de este tipo de actos. Lo que correspondería en todo caso es que se sancione con temas económicos o incluso administrativos, pero la sanción penal puede tener un efecto perturbador, sobre todo en el trabajo de los medios de comunicación. Es lo que en la doctrina del sistema de los derechos humanos se denomina la famosa censura indirecta, ¿no? Hay un efecto inhibidor. Si usted sabe que por soltar una información que eventualmente puede involucrar a un tercero, más allá de que usted considere que no hay una vulneración de ningún derecho, la consecuencia puede ser una sanción penal, usted va a pensarse 2 veces si acaso suelte esa información en donde pueden estar concernidos intereses públicos. Entonces, yo diría que eso sí, sin duda, supondría una afectación grave al derecho a la libertad de expresión. Además, no nos olvidemos, Omar, que hay pronunciamientos de la Corte Interamericana resaltando precisamente la idea de que este tipo de sanciones atentan contra el contenido esencial del derecho a la libertad de expresión, que es un derecho humano, y además es un presupuesto fundamental para el funcionamiento de una democracia debidamente ordenada y que garantiza, digamos, la convivencia en nuestra comunidad. Muchísimas gracias, doctor Eber Campos, por este análisis sobre la coyuntura nacional. Vamos